Y hay una cosa en la que se está quedando más atrás y que a mí me disgusta mucho y algunas corredoras también. Y esto lo tengo que mencionar. Este es un punto malo. Eh, y relacionado con esto que estoy diciendo, del mismo modo que el nivel del pelotón ha subido muchísimo, la visión de muchos organizadores está un poquito anticuada y un poquito arcaica. Y a mí me molesta mucho, y sé que a algunas corredoras también les molesta mucho, que a algunos organizadores de carreras femeninas parece que les da miedo meter dureza o meter distancia en sus carreras y meten recorridos ridículos, ridículamente cortos, ridículamente sencillos. Meted Sí. dureza, que las corredoras no solo lo pueden hacer, sino que muchas lo están pidiendo. En entrevistas en los últimos 12 meses o así, yo aquí en España he visto Eider Merino, Lourdes Ollarvide, pedir expresamente en entrevistas que le han dado a los organizadores, no tengáis miedo de meter distancia y de meter dureza, que nosotras podemos hacerlo y lo queremos, ¿no? Es que algunas corredoras dicen que se sienten ofendidas personalmente porque les meten recorridos ridículamente cortos, ¿no? Entonces, meted más dureza, que el nivel del pelotón ha subido mucho, especialmente meted más dureza en la categoría, en las carreras World Tour, ¿no? Sí. No pongáis etapas de 80 kilómetros. A ver, yo aprecio mucho a la anteriormente llamada Madrid Challenge y ahora Ceratici Challenge, va y la vuelta, y espero que la carrera siga creciendo y el organizador tiene todo mi apoyo, pero no metáis etapas de 80 kilómetros. Que es que eso es casi ofensivo en una carrera World Tour, cuando el Giro Rosa te mete etapas el doble de largas y muchísimo más duras con muchísimo más desnivel. Eso me parece fuera de lugar, ¿no? Entonces, el organizador tiene que ponerse un poquito al día en cuanto a la subida de nivel del pelotón y meter recorridos con un poquito más de chicha. No solo porque las corredoras pueden hacerlo y las corredoras muchas también lo están exigiendo, sino porque también ayuda a que el aficionado que a lo mejor no está del todo metido en el ciclismo femenino se lo tome más en serio, ¿no? Porque, claro, si a lo mejor el aficionado ve, dice, es que hacen 80 o 100 kilómetros llanos y eso también lo puedo hacer yo, ¿no? Pues yo creo que ayuda también a que el aficionado se lo tome más en serio, es decir, oye, pues también se mete en su etapa de 170 kilómetros con 3.000 metros de desnivel, como en el Giro Rosa, ¿no? Por ejemplo, o yo qué sé, otras carreras pues tienen también su distancia, su dureza, o pueden subir perfectamente la Gran Colombier como en la Course de 2018 y dar un grandísimo espectáculo allí en la montaña, ¿no? Entonces, el Zoncolán, como mete el Giro Rosa, o el Mortirolo, o el Stelvio, cosas así, también todas estas cosas, pues dan valor. Yo creo que las corredoras se sienten valoradas cuando le metan recorridos más duros y ayuda a que más aficionados eh, se tomen en serio la categoría, ¿no? Y digan, ostras, pues las corredoras también hacen sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la París-Roubaix creo que lo ha hecho bien con el recorrido que tenían pensado para 2020, porque habían metido un montón de tramos adoquinados. De hecho, tenía más porcentaje de adoquín respecto a la distancia completa la carrera femenina que la masculina, que es bastante llamativo. No sé si la masculina tenía un 20, ahora hablo de memoria, pero un 21% de la distancia era adoquinada, la masculina, y en la femenina era el 26 o el 28% de la distancia de la carrera sobre adoquines. Entonces, eso estaba bien, porque lo ridículo hubiera sido, pero es que algunos organizadores lo hubieran hecho así: hacen una carrera, una París-Roubaix femenina, y les meten dos tramos de adoquines de 2 kilómetros cada uno y tan panchos, ¿no? Y, Sí. y no, En vez de no puede ser. acortar el asfalto, hubiesen acortado los adoquines. Exacto. ¿Te has visto Bueno, ya? he dado una respuesta súper larga. No, 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 pero es así. No, Sí. ya ha ido bien porque justamente me ha respuesto la siguiente pregunta, que iba, bueno, sobre un poco sobre esto, ¿no? Los cambios que podríamos ver a corto plazo en el ciclismo femenino. Es muy difícil ver una gran vuelta de 3 semanas, pero yo quería hacer hincapié a eso, ¿no? A aumentar el kilometraje. A mí me llamó mucho la atención el Mundial de Yorkshire, ¿no? Fue una exhibición, pero el kilometraje era de junior y me llamó la atención. Incluso recuerdo que por Twitter
tuvimos un poco de interacción con las palabras de Lourdes comentando esto de que no tengan miedo a poner dureza. Sí, efectivamente, sí, es que Lourdes, yo también comenté algo por redes sociales al respecto de las palabras de Lourdes Ollarvide, que por otra parte honran mucho a Lourdes, porque ella no es precisamente una escaladora ni nada de eso. Lourdes Ollarvide es más una rodadora, es una buena contrarrelojista que no se iba a ver necesariamente beneficiada ella personalmente por el hecho de hacer carreras mucho más duras, ¿no? Pero sí tiene la inteligencia, creo que la visión de lo que es más el bien general del ciclismo femenino y sabe que una forma también de que la categoría crezca es esa, aunque necesariamente no sea lo que más convenga a ella siempre por sus condiciones como ciclista, ¿no? Pero bueno, por eso en ese sentido además me parece que tiene más valor aún lo que decía Ollarvide, porque no estaba siendo egoísta o partidista, estaba creo que diciendo algo objetivo y sensato de cara a la categoría en general. ¿Te has visto ya el perfil que salió esta semana, creo, principios de semana, de los Juegos Olímpicos de Tokio? Creo que son 140 kilómetros aproximadamente. Bueno, el perfil ya se conocía desde hace bastantes meses, supongo que ahora lo han sacado de nuevo, pero Exacto. bueno, con el perfil de los Juegos de Tokio ha habido movida, hubo mucha movida ya en su día y yo estuve muy implicado con eso y muy quemado con ello, la verdad, porque no tiene nada que ver el recorrido de la carrera femenina con el de la masculina, pero no solo por kilometraje, es que en ese kilometraje podrías haber metido una dureza similar a la de la masculina, pero es que no lo es así en absoluto. Y a mí me parece, o sea, ¿cómo en unos Juegos Olímpicos puedes hacer esto? O sea, alguien asume que, yo qué sé, que un maratón femenino tuviese 18 kilómetros en lugar de 42, es que no puede ser. Yo creo que, mira, lo de los Juegos Olímpicos a mí me puso malo en su día y estuve discutiendo mucho sobre eso. También hubo mucha discusión de las propias ciclistas, porque había ciclistas que defendían el recorrido, otras que les parecía absolutamente ofensivo. Entonces, entre las propias corredoras también se creó ahí un poco de tensión, ¿no? Pero vamos, yo lo tengo claro. A mí me parece bastante lamentable. Y a mí yo por ejemplo, me imagino como comentarista tratando de vender la carrera femenina y al aficionado lo que le gusta es alimentar un poco esa épica mental con la dureza de las carreras y la exigencia de las carreras. ¿Cómo le vendes al aficionado una carrera que es mucho más sencilla y mucho más fácil sobre el papel que la otra? Yo no veo la manera objetiva de hacerlo, entonces creo que hace mal al deporte eso. Sí, bueno, es un poco el hecho de que no concuerda a lo que el organizador pretende. Es decir, si estos Juegos Olímpicos tienen que ser duros y buscar que el campeón olímpico sea un escalador o alguien clasicómano pero que pueda pasar muy bien las etapas de montaña, ¿por qué en el recorrido femenino no es así? ¿No? Entonces, Exacto. siempre se favorece más un sector un tipo de ciclista, en este caso femenino, que no ir variando, ¿no? Porque a veces habrá unos Juegos Olímpicos en Londres, tiene que ser llano o prácticamente llano. No hay esta variación. Claro, exactamente. Ese es otro de los problemas que hay, que se supone que en unos Juegos Olímpicos, pues cada competición, independientemente de que sea masculina o femenina, del deporte que sea, eh, quiero decir que tiene que estar pues enfocada a cierto tipo de atleta, ¿no? Y claro, pues por ejemplo, en atletismo tienes un montón de categorías diferentes, pues para atletas más explosivos o explosivas, para atletas más de fondo. Entonces, claro, es como ponía antes el ejemplo del maratón. Un maratón es una prueba de fondo. Tú no vas a poner para los hombres una prueba de fondo y luego a lo mejor para las mujeres pones un maratón mucho más cortito que ya no es realmente una prueba tan de fondo, ¿no? Y es una prueba a lo mejor más para corredoras de media distancia. Pues
Eso que parece inconcebible en el ciclismo, de alguna manera, parece que se tiene que aceptar, aunque a mí me parece inaceptable y no es así. O sea, si el recorrido masculino es para un escalador, porque es para un escalador, o a lo mejor para un Julian Alaphilippe que esté muy inspirado ese día, pero claro, Julian Alaphilippe en un día inspirado puede subir con los mejores, ¿no? Pero vamos, es para alguien que suba mucho, pues el recorrido femenino también tiene que ser para una corredora que suba mucho. Del mismo modo que, pues eso, Flandes, por ejemplo, el Flandes femenino y el Flandes masculino, pues tienen recorridos realmente muy parecidos. Quiero decir que favorecen al mismo tipo de corredor o mismo tipo de corredora. Pues los Juegos Olímpicos tendría que ser exactamente lo mismo y no haber esa divergencia. Entiendo que puede haber una divergencia de kilometraje, tal vez, porque pues las corredoras van a ir un poco más despacio siempre y una carrera del idéntico kilometraje sería una duración excesiva, ¿vale? Un poco más corta, pero mantiene el mismo tipo de perfil más o menos, o mete las mismas dificultades que van a definir la carrera, ¿no? Y no las ponga solo en una prueba y la otra, ¿no? Universo Cycling. Apasionados del ciclismo. Recuerda activar la campanita, dar like y suscribirte al canal. Nos vemos pronto, apasionados.